Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en este nuevo año que empezamos los cabos días atrás. Estamos todos muertos, cansados de comer, de guisar, a limpiar antes, a limpiar después. Las fiestas traen muchas alegrías, así que no importa lo cansados, estamos aquí otra vez en nuestro encuentro de la semana. Siempre vos digo lo mismo, soy muy orosa de ver estas caricas cada Alhad que nos vienen a visitar estos musafires tan importantes que son todos vosotros y que nos ayudáis a continuar con nuestra querida lengua. Como cada semana vos voy a dar algunas de las haberes que tenemos. Estamos hoy en nuestro encuentro número 51. Como siempre, vos de Codros somos 13 instituciones que hacemos de balabayes de los encuentros una vez cada semana. El próximo Alhad vamos a tener a el profesor Eliezer Papo por la parte del Centro Gaón, también en junto con la Autoridad Nacional del Ladino para fiestar Hoshana Rabbah. Dieron a este encuentro el nombre de la Noche Blanca de Hoshana Rabbah y otros usos sefaradís relacionados a la Pascua de las Cabañas, quiere decir a Sukkot. Así que vamos a tener una fiesta partagada entre dos instituciones y será seguramente de mucha alegría, porque tenemos también de convidado al cantador Moni Hermosa. Así que vos esperamos el 26 de septiembre, que vos digo ahora, y esto no le va a placer a él, será el cumpleaños de Marcelo. Así que este día fiestaremos Hoshana Rabbah y también el aniversario de Marcelo. Si quieres mirar otros programas pasados y el de hoy mismo al punto que vamos a escapar, tenés la oportunidad de encontrarlos todos en sefarad.com Raya TV y además también en el canal de YouTube de Sefarad. Ahí vas a tener toda esta videoteca que tenemos de sujetos enteramente hablados en ladino y en jaquetía. Claro que si nos querés dar ayuda para continuar más y más con los costes de los encuentros, nos puedes dar vuestro dono en sefarad.com Raya Encuentros. Aquí vas a ver el modo de acercarnos vuestro ayuda. Y ahora sí, llegamos al sujeto de hoy. Tenemos hablantes nuevos, elevos avanzados de ladino. Esto será con nuestro balabay por los Chadarim, el profesor Brian Kirchen y sus elevos avanzados. ¿Cómo estás, Brian? Venido con bueno. Merci mucho, Liliana. Es un placer estar aquí con vosotros como balabay de nuevo. Voy a partajar mi ecrán en un puntecico. Yo estoy aquí por parte de los Shadarim. Muchos de vosotros ya sabéis quién son nosotros, quién somos nosotros. Y hoy os voy a hablar de un sujeto diferente, interesante a la vez. Buenas tardes a todos y añada buena y dulce. Es un placer ser vuestro balabay para el primer encuentro del año, que nos siga un año de berajá, azlajá y salud, lleno de esta lengua que nos une cada día y día en foros como Ladino Comunidad y en páginas digitales como Facebook y cada semana y semana durante nuestros encuentros de Alhad. 11 años atrás, empecé a ofrecer talleres de la lengua a otros elevos de la universidad donde me basaba. Y ahora dirijo un laboratorio de la lengua en la universidad de Embezo. Y siempre hay unos cuantos interesados en embezarse en el judeo español. Pero lo que nos mancaba eran clases virtuales. No sabíamos si la gente quisiera embezarse de este modo. Pero cuando la pandemia nos agarró en marzo-abril de 2020, empezamos a ofrecer clases de la lengua en Zoom. Para tomar en prestado el refrán de la Gaceta del Amanecer, nos viene al tino, cuando mucho escurece,
es para amanecer. Durante una pandemia es cuando vamos a ver otro reflejo en la lengua judía española. Sabes, esta lengua está atirando la atención de cientos, sino miles de personas en todo el mundo. ¿Cuántos? Jaloshentos. ¿Quién sabe exactamente cuántos hay? Porque en muchos casos, los maestros de la lengua tenemos y los mismos elevos. Antes había, y ainda hay unas universidades que empezaban la lengua, pero ahora nuestros centros y activistas también están dando cursos no afiliados con ninguna universidad, donde los elevos son de muchas edades, religiones, etc. En 2020 fui el primero de ofrecer un curso básico de la lengua en Zoom para la Hermandad Sefaradí de América. Y me acuerdo que en algunas clases semanales que empecé, habían 250 participantes, casi 500 personas que se inscribieron en 5 semanas. Después habían más niveles, con Daisy Braverman, con Rachel Bortnick, con Karen Charjón, y seguro las clases que ofrece nuestra querida Liliana Benveniste y otros también. Durante los semestres, cuando no empiezo en la universidad, también tengo clases de la lengua, nivel básico, intermedio, avanzado, de Moabet, para sefaradís que ya hablan la lengua y para escribir y mandar en soletreo. Y más. Abrí una plataforma que se llama Ladino Linguist. Voy a empezar a partillar mi ecrán en un puntecico. Y tengo laborado con muchos elevos, participantes de muchas ciudades. Plazaría, tengo un... Vamos a ver si camina bueno o no. Aquí está. Shadarim, quería meter esto antes de los Shadarim que tenemos de muchas ciudades del país, del mundo. Voy a hablar de los musafires del día en un puntecico. Los 6. ¿De dónde son estos elevos? Tengo unas cuantas cartas para vosotros, porque es una demanda que recibo mucho. ¿De dónde son estos elevos? Que tengo empezado yo solamente, en mi caso sé que hay otros de otras ciudades. Esa cuestión es ¿de dónde son estos elevos? Puedes ver de dónde son muchos. Y también la otra demanda es ¿dónde moran estos elevos con quien laboro ahora? Sin esos dos mapas nos dan una idea. No tiene que ver con el número de elevos, más de el carácter de ciudades, de dónde son. Bueno, hoy os quiero presentar a 6 musafires. Como tenemos solamente una hora, más o menos, vamos a salir del encuentro con sabor de boca. Los elevos que vas a conocer hoy son Rachel Rachelika Cohen, Linda Catalan-Sklar, Sarit Eisen, Lea Varsano, Theodore T.J. Kasser y Beatriz Betty Estrada. Conocí a los 6 un año y medio atrás y tengo laborado con ellos en varias clases de la lengua. Este grupo, con unos cuantos otros, tomaron una clase avanzada, muy avanzada, de 8 semanas conmigo durante el verano, donde medimos las memorias de Saadi Bezalel Alevi, una voz judía del Salónico otomano, que se puede topar y mercar de Stanford University Press, un libro increíble de los redactores Sarah Abrevaya Stein y Aaron Rodríguez, y trasladado y transliterado de Isaac Yerushalmi de bendita memoria. Os voy a hablar un poquitico sobre Saadi. Saadi Bezalel Alevi, de Salónico, nació en 1820 y murió en 1903. Saadi fue jornalista, redactor, imprimidor, cantador y compositor. Su familia paterna fue de Holanda, de raíces ashkenazís, y su familia materna de Italia, de los francos, también de orígenes ashkenazís. Vivió durante un periodo de mucho trocamiento, solevantamiento y tristeza, epidemias, jerem, terretemblores, rashes y más. Y con mis elevos viajamos a este mundo que ya no existe, mas que nos muestra un judeo español hermoso
y enflorecido. Un judeo español que miramos de a revivir. Vamos a sentir más de Sadi un poco más tarde, de que nuestros musafires van a partillar con vosotros algunos deberes creativos que hicieron durante el verano. Para mí es un placer ver el desvelopamiento de cada uno y una de estos elevos, con familias Selanik Li, Castoria Li, Chanakale Li, Izmir Li, Marroquí y Lechli. Bueno, judíos y no judíos. Y ahora vamos a empezar el programa con Rachel Rashelika Cohen. Tu historia, Rashelika, es un poco diferente de los otros elevos con quien te empezaste el año pasado. Contamos de dónde sos y tu atadillo, tu conexión con el judeo español. ¿Qué ver, Brian? ¿Cómo estás? Estoy muy honrosa de estar contigo y hablar en este lindo programa. Bueno, yo soy Rashelika y tengo unos meses estudiando contigo y nací en Grecia y cuando tenía 5 años mudamos a América, en los Estados Unidos, en Boston. Bueno, nací en Grecia y hablábamos en griego en Grecia. Los viejos sí hablaban en ladino. En este tiempo yo creo que lo hablaban, lo decían que era judío, porque no sabíamos la palabra ladino. Era la lengua de las viejas. No lo prestaba mucha atención. Era cuando llegué a los Estados Unidos para estudiar español moderno que me vino al tino. Yo sé que están diciendo todos, pero ¿cómo puede ser? Ahora es así que vengo a ladino. Merci, Rashelika. Me interesó mucho lo que dijiste, la lengua de los viejos. Y el sujeto de este programa es hablantes nuevos, elevos avanzados de ladino. Vamos a pensar, ¿es el ladino la lengua de los viejos hoy o es la lengua de los mancebos y de los elevos? Es una cuestión que no vamos a responder ahora, más interesante. Rashelika, en verano me dates las memorias de Saadi, de Salónico. ¿Cómo fue la experiencia meldar sobre la Grecia, el país de donde viene tu familia también? Muy interesante, porque sí sabía que Tesaloniki era el centro de la vida grande de los judíos. Y cuando veníamos a Tesaloniki, porque tengo familia allá, sí veía datos en los edificios que eran interesantes. Había gente judía en Tesaloniki, pero no sabía la cantidad de importancia que había en Tesaloniki hasta cuando me llegué más grande. Era una ciudad donde vivían la gente de la familia, que era una ciudad mucho más interesante que Larissa, donde yo nací. Entonces, era muy interesante de ver un mundo que era completamente diferente antes de la Segunda Guerra, que la mayor parte de la vida era judía, que había gente laborando en el puerto judíos, las boutiques, todas las boutiques casi eran de judíos. Y me aportó a un lugar diferente que yo sabía. Y Sadi era una persona muy hermosa para mí. Era un poco loco, yo creo, pero esto es interesante. No solo hablaba en sus memorias de dónde se fue en su labor o
muchas veces hablaba de la comida o de los pleitos que tenían con los vecinos, la gente que le molestaba. Allora era interesante de entrar una vida adentro de su vida. Sí, merci Rachelica. Y ahora estás aprontando viajes a la Grecia, ¿no? Para que otros conozcan tu país. Damos a ver de este viaje y de qué decidiste hacerlo. Sí. Bueno, yo fui a un viaje a Morocco con una prima que tengo en Israel, que era un viaje, bueno, judío, que todos eran de Israel, yo solo, una persona más. Yo solo era de América. Entonces era un viaje muy hermoso, que fuimos a lugares judíos en Morocco, en casas viejas de los judíos, en las sinagogas. Era muy interesante. Entonces yo dije, alguien tiene que hacer esto para Grecia. Entonces, en mayo vamos a ofrecer un viaje a Grecia de 10 días a visitar a Athina, a Volos, que es una ciudad muy linda, a Tesaloniki, que es tan importante, a Larissa, donde yo nací, a Meteora, que es un lugar fantástico, donde hay unos monasterios arriba de las montañas, a Yanina y también a Kerkira. Si alguien tiene interés, yo voy a dejar mi email, ahora me pueden comunicar. Merci mucho, Rachelica. Vos encorajo a todos a metervos en contacto con Rachelica si tenéis demandas sobre este viaje importante e increíble. Viaje en español, porque el tour guide va a hablar en español e inglés. Ma entre vosotros puedes hablar en ladino. No. Sí, merci mucho, Rachelica. Seguimos adelante con el programa y ahora vamos a hablar con Linda Catalán Sklar. Hola. Tu alcuña ya nos dice algo sobre tus raíces. Ama, contamos de dónde viene tu familia, Linda, dónde moras y de dónde vino tu interés en empezarte al judeo español. Gracias, Brian. Mi alcuña catalán me dice que el origen de mi familia debía ser en Cataluña, pero no sé exactamente dónde. Yo moro en Las Vegas muchos años y mi interés en judío español vino de mi bistío Eliezer Pérez, un estambulí que hablaba ladino. Bien. Linda, ¿y cuándo empezaste a empezarte ladino? ¿Y cuáles cursos tomaste hasta ahora? Empecé a empezarme ladino en 2020 y tomé 5 cursos con usted, con Brian. Introducción, clase intermedia, solitreo, charlación y a la fin curso avanzada sobre literatura. Bien. Y ahora, Linda, en nuestra clase avanzada, Linda escribió un capítulo hermoso con detalles que nos mancan en el libro, en las memorias originales de Saadi. Linda, hacemos un gran dejatir y meldamos lo que escribites. Y si quieres, contamos algo de tu escrito primero. En mi capítulo miro de comunicar cómo Saadi amaba a la comunidad judía, aunque le molestaba mucho las acciones de más que un rabino de Salónico. Muestras Kilot en Salónico. Si vas a mirar la harta, verás que nuestra ciudad está dividida en algunos cuartieres. Cada comunidad religiosa tiene su lugar. Dainu, los judíos, los musulmanos y los cristianos. Y hay afilo una parte chiquita franca.
El cuartier judío se topa cerca de la mar y los mazalosos entre nosotros tienen una vista magnífica de la orilla de la mar y las naves que pasaban adentro. Mas debes de saber que no todos los judíos moran en casas grandes bien docheadas. Otros son bastante pobres que viven en, casi no se puede decir que estas son casas, piezas de cada material que topan, desmiseriadas. Esta gente se merecía de dónde vaya a venir la comida. Aunque los cuartieres son repartes, en la vida diaria, personas de cada religión se encuentran en las cabañas para tomar café y beber aquí. Gracias a Dios, las relaciones entre los judíos, los musulmanes y los cristianos son buenos y todos viven uno con el otro en paz. Queridos meldadores, vamos a entrar al cuartiero judío. Caminamos en las calles con el huesmo de flores delicadas. Nos empezaremos de las varias kilot. Tenemos muchos calles. Cada quila sirve a mantener los usos especiales que appartienen al país de origen de este o otro grupo de judíos. Los cales incluyen, primero, el cal de Sicilia Hadash. Vos acordáis que muchos años atrás, en 1835, Harav Shaul mandó a Carabal Israel irse a la fragua vieja del cal de Sicilia. Allí enjermó a un grupo de mansevería, Pazarayiden, que cazaron pajaricos y los asabaron y los comieron sin hacerlo según Alajá. Hoy este cal tiene una fragua nueva y hermosa, así el cal de Sicilia Hadash. Segundo y tercero, el cal de Italia Hadash y el cal de Italia Shalom. Puede ser que pensáis, ¿por qué hay dos cales para judíos con origen en Italia? Y yo digo, ¿por qué no? Así es. Habido adentro de un grupo de judíos que tienen los mismos hagim y minhagim, se puede alimentar contrariedades entre personalidades fuertes que mejor separarlos. Mas sobre este cal, después, cuatren, el cal de Aragón. Los judíos que salieron con la vida al último momento de Sfarad en 1992, al tiempo de la expulsión, hoy tienen casi 400 años en Salónico. Cinquen, el cal de Portugal. Más o menos, a los semejantes años que habitaron a los judíos de Sfarad, los judíos de Portugal tenían que fuirse para salvar sus propias vidas, fuir, ser cristianos o mantener la religión judío en secreto. Tenían que escoger cómo sufrieron nuestros hermanos judíos. Segen, el cal de Lisbon Yashan, el único cal en el cuartier musulmano. Mas este cuento es por una otra ocasión. 7. 7 es un número con mucha significación en nuestra religión. El 7 día de la semana es Kodesh, sacra. Y para mí, el 7 cal, el cal de Efraín del árbol de la vida. Quiero hablar sobre ella. El cal de Efraín es mi cal. Su nombre es muy importante porque en nuestras oraciones de Shabbat, cuando metimos la Torah adentro del Aarón Kodesh, cantamos Efraim Hil Machazikimba, árbol de la vida es ella a todos que la soporta. Y así es, sin nuestra Torah, ¿dónde vamos a estar en nuestra vida sin confianza en Dios? Ma, me desvío del sujeto. Ma, este tiempo quiero pintar una pintura de mi cal para que podáis la imaginar. Cerrad vos los ojos y vas a ver de afuera las paredes en albo reflectando la luz del sol. Todo de albo, otro la puerta en Madrid, como los cielos. Y cuando se apara entre de la entrada,
En letras del estilo Mirubá están escritos estos verbos. Manora makomaze, enze kim beit Elohim, veze shara shamayim. Qué sacro es este lugar. No es otro más la morada de Elohim, y esto es el pasaje a los shamayim. En verdad, no puedo pasar adentro de mi cal sin rengraciar al Dios por todo el bueno en mi vida y que Él me daba el esfuerzo a sobrevivir años y años. Increíble, Linda, increíble. No es solamente lengua, es cultura, historia, increíble. En un poco más de un año, mashallah, que el Dios te pague con bueno, Linda. Merci muy mucho por partillar tu capítulo con nosotros. Y seguimos adelante ahora. Sarit Eisen, ingeniera de Washington, D.C., que mora en Massachusetts. Shalom. Si no me hiero, Sarit, sos de familia yidisha, como a mí. ¿De dónde viene tu interés de empezar de español? Shalom, Brian. Me place mucho empezarme los idiomas en general. En mi escuela me empezaba el hebreo y el castellano, y cuando me empezaba castellano, me empecé sobre el judeo español y quería empezarme el idioma porque me place también empezarme sobre las otras tradiciones de judíos en todo el mundo, no solamente las tradiciones de judíos yidishos como yo. Sí. Merci, Sarit. Y como a mí. Sarit, empezaste a empezarte la lengua griego cuando la Hermandad Sefaradí de América ofreció un atelier de 5 semanas al empecillo de abril 2020. Y aquí estamos en septiembre de 2021. Contamos de las clases diferentes que tomaste durante este periodo. Sí. Me empecé en el atelier de la Hermandad Sefaradí y continué con las clases intermedias después. La primera parte y la primera parte y la segunda parte de la clase intermedia, y después la clase de Moabet, y después la clase avanzada, y es la mayoría de la pandemia. Sí. Son más celosa que tengo esas oportunidades. Sí. Muy bien, Sarit. Y de todas las clases que mencionaste y que tomaste, ¿qué es lo más interesante o fascinante que te empezaste de la lengua o la cultura sefaradí que te placería partillar con nosotros? Sí, es una buena demanda. Me empezaba lingüística en la universidad y me gusta ver las influencias de un idioma. En particular, me place las influencias del idioma turco en el latino, porque es divertido pronunciar los verbos turcos, porque son diferentes de castellano. Pienso que ejemplos son Musafir, Kolay, Balabay es hebreo, sí. Boyrun es turco también, sí. Hay muchos verbos que me place pronunciar, sí. Muy bien, Sarit. Y yo siempre les digo a mis alumnos el primer día, no estás aquí para empezarnos el castellano, estás aquí para empezarnos el ladino. Sí. Sarit, ¿y a dónde vamos ahora? De aquí en adelante, en cuanto a tu camino con la lengua, ¿cuál te placería ver en el avenir para ayudarte con tu empezamiento de la lengua? Sí. Quiero continuar con clases, si hay más clases avanzadas, y también continuar a meldar. Si hay Harry Potter en ladino en el futuro o en el avenir, quiero meldar
Harry Potter si hay una oportunidad, porque eso en Harry Potter en el hebreo me ayudó mucho con mi hebreo y pienso que es divertido. Sí, sí hay la oportunidad en el avenir. No hay Harry Potter ahora en el avenir. Tienes razón, Sarit. Sí, sabemos que hay Harry Potter ahora en Yiddish, ma, bueno, caminando y hablando, ¿no? Merci muy mucho, Sarit. Un placer conocerte y partillar un poco de tu historia con todos. Merci mucho, Brian. Y ahora seguimos adelante con Lea Varsano, de raíces selaniclias y castorialías, que no pudo estar con nosotros hoy, valorosamente, ma nos envió sus saludes y también enregistró algo especial para nosotros de antes. Ella va a interpretar uno de los capítulos más importantes del libro de Saadi, el capítulo 25. De aquí se empieza mi historia particular. El capítulo más largo del libro, y Lea va a presentarlo en un poco más de 2 puntecicos en el nombre de Saadi. Shalom y añade buena y dulce. Soy Lea Varsano, moro en Boston y este pasaje que voy a partillar viene de una tarea en nuestra clase avanzada de contar una parte de la historia de Saadi en su voz. Mis enemigos buscaban alguna manera, de echar una red a mis pies. ¿Y qué hicieron? Decidieron atacar a mi hijo. Y por medio de esto atacarme también. Alquilaron un prove con paras para que dijera que vido a mi hijo fumando en una cabaña en Salónico en el día de Shabbat. Hicieron una gran asamblea de toda la jajamaya y malchinaron a mi hijo por este pecado. Puede ser que no me creas. Entonces vos doy una prueba. Si querían atacar solamente a mi hijo, decidme, ¿de qué me llamaron antes de llamar a mi hijo? ¿De qué me mandaron a la asamblea? Otra prueba es que mi hijo no estaba en la ciudad de Salónico en este día de Shabbat. Fue con su amigo, un local de allí, a otra ciudad para ayudarlo con su laboro. No pensé que me llamaron de que tenían hasta con Fafa, no supimos nada de este plano que formaron, entonces sí, nos presentamos delante de la asamblea. Habían topado un hombre prove de la clase más baja, no honesto, para hacer un testimonio falso. Y los jajamim dijeron que mi hijo era culpado de hacer un pecado de la ley de que había fumado en el día de Shabbat. Yo truché 4 edim para decir que mi hijo no se topaba adentro de la ciudad de Salónico en este día de Shabbat. Mas los jajamim eran como un sherilanta, como un jajam muy negro, dijo que acusarían a mis edim de mentir. Era el laboro de Satán. No podía yo negar nada de lo que dijeron. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté en pies y le dije a este jajam bendicho que tiene menester de ayuntar a los señores Rabanim y Dayanim de que sus palabras no pueden venir de un simple jajamico. Sí, yo hice esto. Buena y dulce. Muy bien. Lea es increíble, una actriz, una estrella, ¿no? Merci muy mucho, Lea. Sé que no está con nosotros ahora, pero qué placer a recibir y ver lo que apuntaste para nosotros. Adelante, seguimos. Y ahora os quiero presentar a Theodore T.J. Kasser. Buenas tardes.
TJ. Shalom, Brian. Contamos de dónde sos y de qué decidiste empezarte al judeo español, TJ. Ahora yo moro en Baltimore, donde nací. En mi vida moraba en muchos lugares en los Estados Unidos. Moraba cerca de Nueva York y en Texas. Ahora moro con mis hijos y mi mujer en la casa de mi familia en Baltimore. Yo decidí empezar judeo español porque hay una diversidad de culturas en el judeo y soy de una familia ashkenazí y fue muy importante para hacer algo con mis hijos que ellos empiezan de las otras culturas en nuestra religión. Muy bien, muy hermoso. ¿A ti también te interesan las otras lenguas y conoces varias? Hebreo, francés, castellano, portugués, esperanto, alemán, inglés y ahora ladino. ¿Cuál te atira la atención con respecto al ladino en particular? Hay un refrán de Nelson Mandela que si habla a una persona en lengua que entiende, habla su mente. Habla en una lengua que él habla en su lengua, habla a su corazón. Y a mí es importante escuchar unas personas en su lengua original. Y en particular con ladino, es verdad que hablo castellano y es más fácil a empezar ladino cuando tienes un basis en castellano. Es la intersección de las otras lenguas y otras culturas en el mundo sefaradí, como dijo Sarit, el turco y el hebreo y el italiano y el francés. Y es un mundo que no empecé nada cuando era chico. Empecé mucho sobre la vida en Rusia y en Germania y es muy diferente para mí. Es hermoso y hay una tresura de cosas en que puedo empezar por el resto de mi vida. Muy bien, y tienes razón, hay mucho. Merci, TJ. En tu caso, tomaste clases intermedias de Moabet y avanzadas de la lengua. En general, ¿cómo te fue la experiencia de tomar clases virtuales en frente de un ecrán en vez de un salón físico? Yo no sé si es evidente, pero me espanto mucho a hablar en público. Yo sé que parece raro, pero es un bendito para yo que hay esta pandemia y puedo hacer esas clases en mi computadora con personas en varias partes del mundo. Donde yo moro en Baltimore, yo no sé que hay clases en latín. Yo no sé que hay habladores de la lengua. Puedo encontrar algunas personas en mi cal que pueden hablar Yiddish. ¿Ladino? No, creo que no. Y es una experiencia única que yo tuve en esta situación. Muy bien, TJ. Sí, típicamente no es así, ¿verdad? No hay muchos hablantes en cada contamico de ladino en el mundo, a lo mejor en los Estados Unidos. TJ,
TJ, el judeo español representa un mundo, como dijiste, de cultura, de tesoros lingüísticos, como dijo Sarit, de refranes, de comidas, seguro, de consejos, de experiencias vivas y también memorias olvidadas. Contamos algo que te empezaste de este mundo, que quieres partillar con todos. Es difícil pensar en solamente una cosa. A mí, a mí empecé que es solamente es un mundo pequeño que empecé antes de empezar Ladino. Hay cosas de la cultura y varias como estos que puedo partillar con mi familia, con mis hijos y espero que mis hijos empiezan que hay un mundo grande para los judíos lejos de la vida de nuestros genitores. Muy hermoso, importante. Merci muy mucho, TJ, por ser Mustafir hoy. Y ahora tornamos a nuestra Sejena Musafira del encuentro. Betty Estrada, de la Ciudad de México, que también tomó muchos cursos de ladino con mí y con otros. Afilu tomó clases con miembros de su familia, que es muy común. Y luego quiero decir que también envío saludos. Veo aquí muchos elevos y amigos entre nosotros. Merci muy mucho por estar con nosotros hoy. Betty, contamos qué hecho haces y de qué decidiste empezarte ladino. Brian, soy pensionada y consultora en proyectos de ganaderos humanos y entrenadora executiva. Mi decisión de empezarme en ladino es una corta historia. En 2019, mi hermano y un sobrino descubrieron con Ancestry.com que tenemos una línea separadí en nuestra familia y que podíamos demandar la subitanza española con la ley de 2015. Empecé mi interés sobre el estudio del ladino cuando viajé con mi sobrino a España en febrero de 2020. Busqué en Facebook sitios de separadín y de ladino y me registré en algunos con el gusto de conocer sobre la lengua y la cultura de estos genitores. Vi que el Sephardic Jewish Brotherhood of America abrió un curso en abril y empecé la clase Ladino 101 con ti, querido Brian, donde me empecé cosas colay. Quedé hechizada cuando arribó Joha con su colección de consejos y cuentos y deseé empezarme más. Tengo tomadas más clases con ti, Brian, y en demás con Liliana Benveniste y con Rachel Amado Bornik. Y he tomado clases todo el año sin parar hasta ahora. Aunque me di en junio en mi ecrán, que valorosamente mi subitanza fue enegada, me place muy mucho continuar empezándome esta hermosa lengua. Mi hermana Bárbara también tiene tomado clases de ladino. Y shalom, Bárbara. Algo que tienes tú, que tiene Bárbara, que tienen todos los elevos es dedicación, mucha dedicación. Betty, ahora Betty nos va a regalar una presentación también de un capítulo que escribió en nuestra clase avanzada, pero de un sujeto diferente de lo que hemos hablado, Linda. ¿De cuál nos vas a hablar, Betty? El sujeto de mi capítulo es sobre las mujeres de la familia de Saadi. Achaques que Saadi no escribe de ellas en el libro. Es el capítulo 37, las querubín. Meldadores.
Vos demandaréis si quiero bien a las mujeres de mi familia, por modo que casi no escribo de ellas. Vos acordaréis que el sueto de mi historia es dar a saber cómo trocan los tiempos y las cosas. No me es el objetivo escribir de mi familia y solamente quise contar mi historia particular como lección de la manera que la ignorancia y el fanatismo hacen sufrir. Por tanto, quiero contar solo un poco de las mujeres de mi familia. Al año de casado con mi primera mujer, tuvimos una hija y a los 7 años teníamos otra hija y 2 hijos. Y justo antes de morir, parió mi mujer a la tercera hija. Y malorosamente perdimos a los 2 hijos en la epidemia de la cólera. Así que tuve 3 hijas con mi primera mujer que llegaron a la Mancerés. Me casé por segunda vez con una moza que yo escogí por no tomar ni vida ni quita. Ella crió a mis 3 hijicas bojoras y parió 9 criaturas con mí. Shukur al Dios por esta buena mujer. Como vos conté, un trocamiento indemás de costumbre fue el hecho de la criación de escuelas de niños y de niñas. Me place que mis hijicas fueron de las primeras niñas judías en Salónica en ambesarse en la escuela de la Alianza. Esto salido y me da orgullo que Raquel Carmona, una de mis hijas, es maestra de la Alianza. Las mujeres de familia son para hacer colada y para hacer comidas, o para mirar los hechos de las casas, para hacer aparellos menesterosos y dar parazos rubíes de besadura de mano en los casamientos, y para parir y criar hijos. No tiene trocado que se dediquen al comercio en el mercado, a ser huertelanas, vendedoras o zarzabichías, o que sean costureras, como el oficio de mi madre, que fue heredado de su madre y de su babá, y que ambesó a mis hermanas. No son cantaderas ni tañedoras en fiestas. Son rubisas, no rabinas. Es el orden y precepto de la vida, gracias al Dios. Las mujeres son parte habitual de la vida, nada más. Unas más, otras manco, las quiero bien. Más palmas para ti, Betty. Qué hermoso, muy bien. Creativa también, en un judeo español. Increíble, increíble, para decirte la verdad. Merci mucho, Betty, o Sadi. Muy bien. Es un honor. Para mí y para vosotros. E agora vou partilhar, eu não vou dizer que vou partilhar minha ecrã de novo, mas Rachelica, Linda, Sarit, Lea, TJ, Betty y otros elevos y elevas que veo con vosotros hoy. Os gracio por este encuentro tan hermoso. No soy el único que tiene orgullo de vosotros. En vuestras presentaciones y meldaduras, en vuestras palabras y sonrisas, sentimos y vemos el amor que tenéis de esta lengua, además de vuestra dedicación. Increíble. Vos felicito mucho. Rayo mi ecrán. Quiero deciros al público, en el amanecer empecé más de un año atrás con Karen Charjón, seguro, una sección en cada número de El Amanecer. Si queréis meldar más de estos elevos y otros, mis elevos de Rachel, de Liliana, de Gloria, de Daisy y otros, puedes hacerlo en El Amanecer cada mes y mes. Y si queréis empezarvos más o meldar un poquitico sobre esta plataforma que abrí de Ladinolingues, vos doy también el sitio ladinolingues.com. Y vos graciamos, aquí tenéis mi adreso electrónico, si me queréis escribir en algún momento. Y vos envío un merci muy mucho por habernos regalado este primer encuentro del año, jaberes y hechos buenos que tengáis, y Moedim la Simcha, Sukkot alegre. Y ahora le doy la palabra a Liliana para que nos ayude con todos los saludos y demandas. Merci mucho.
Merci mucho, Brian. Y demás que desde que me están cayendo lágrimas de emoción. Es aire nuevo para nuestra lengua de sentir a estos elevos maravillosos con sus esfuerzos por empezar la lengua. Y verdaderamente estoy feliz por verlos a todos y te felicito muy mucho a ti de tener la idea de abrir el año con estos elevos y esta nueva mirada de la lengua, ¿no? Así que estoy muy feliz y muy contenta de sentirlos a todos y claro, de ti que tuviste la idea. Vamos a mandar algunos saluditos, hay algunas demandas entre medio y también algunas ya respondimos, a malas vamos a decir al público porque algunos puede ser no me dan el chat. Tenemos de Miriam, Semana Buena a todos y Moeda Alegre que tengamos desde San Diego. Juan Sánchez, nuestro querido amiguito, nos dice Semana Buena y Clara que tengáis todos vosotros. Miriam también torna a decirnos que estaba escañada de vernos porque no nos encontramos por los Yamim Noraim. Y nosotros de todos, claro está. A ver, ¿qué más? Silvia Jader dice buenos días a todos. Chag Sameach de mi parte desde Ashdod en Israel. Saludos desde Ciudad de México, Bárbara Estrada, que es hermana de Betty. Ray Hasson dice, de la parte mía, de Cape Town, muchas gracias siempre por el Al-Had. Qué hermosura. Carla Setonberg dice, Semana Buena a todos desde San Diego. Mónica Estrada dice, Añada Buena, saludos desde México. Jane Mushabag nos manda saludos desde New York, a ti Brian y a todos los celebros de la clase avanzada y dice que esas clases son maravillosas. Kojava dice Moadim Lesimcha y fiestas alegres a todos, merci mucho por todo este labor que estás haciendo, nos manda a Marcelo y a mí y también a Brian y los Shadarimes. Kojava nos escribe desde Arizona. ¿Qué más tenemos aquí? René Martín, saludos a todos y muy alegre desde París, desde el país de Gales. Escúchame. Manuel Mora dice, de facto veo que casi todos somos hablantes nuevos. Somos todos tan jóvenes que no hablábamos la lengua de los viejos, mismo los judíos que los goim. Bueno, tenemos una nueva generación de hablantes en todo caso. Hay una banda de los viejos que de ellos nos ambecimos y ahora tenemos una parte grande de elevos nuevos que hacen todo su esfuerzo por conocer la lengua, las costumbres y pronunciarla como corresponde. ¿Qué más tenemos? Bueno, Rachel nos dice, yo me leí el libro de Sadia Levi Pishin cuando salió. Es muy interesante y la maravilla es que se puede ver el texto original en solitreo, en lengua, al mismo tiempo que me dando las transcripciones del libro. Saludos desde Dallas, Texas. También Ryuki Nagatsuka nos manda shalom a todos desde Japón. ¡Bravo! Roger demandaba que es dosheadas, en inglés o en castellano, que le digamos. No sé si le respondieron, estoy mirando los mensajes en vivo. Ama, si quieres decirle alguna cosa a Brian, puedes hacerlo ahora. Amueblado. Doshedear, creo, doshemak, si no me hierro de turco, más amueblado. To furnishings. No es dolashear, veo que había un hierrito más. No es dolashear, que es diferente, es pasear. Sí.
Rachelica nos manda los datos para el viaje en Grecia. Si quieres revisar el chat, tienes ahí su email y su teléfono en los Estados Unidos para comunicarse por esta maravilla de viaje que está organizando. Cojaba dice a dónde puedo encontrar este libro y ya metimos el atadillo para encontrarlo y el nombre completo si lo quieres buscar en Google. Elis dice, bueno, a ver, Elis, estoy muy bien, bueno, saludos entre unos y otros, está muy hermoso también esta parte de que se encuentran unos con otros. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook de Nelson Adrián Toro Quintero, dice Shalom para todos vosotros, semanada buena y regia. ¿Cómo vos fue en Yom Kippur? Nos demanda a todos. Con hambre. Vos fue con hambre del Tanit de Yom Kippur. Enrique dice Shalom, Sukkot alegre. Elis también, Mashallah linda. Muchas felicitaciones vienen a continuación por el primer escrito que nos mandó Linda. Brava, le dicen qué hermoso que escribiste y Hazaku Baruch. Y todo modo de alabanzas para Linda, que fue la primera que nos meldó. ¿Qué más tenemos? A ver, hay saludos entre unos y otros entre medio. Daisy Braverman, nuestra querida amiga, y también una grande maestra del judeo español. Saludos desde New York y añada buena a todos. Merci a Liliana y Marcelo y Brian y bravo a los elevos. Rifi Casés dice, qué hermoso de oír de nuevo el ladino. Estábamos huérfanos 2 semanas sin los encuentros de Ajad. Merci mucho de ver a la perseverancia de todos y saludes muchos de Fifi Matalón de Estambul. Aquí vienen algunos datos sobre los libros y sobre los cursos y un filmo también de Brian, que se metió el atadillo en el chat. Martín dice muchas gracias a todos. Bueno, tenía de salir temprano. Jen Mujabak nos dice a todos y a Linda, mashallah, lo que escribiste y la manera de meldar a nosotros. También ahora vienen felicitaciones a Lea, que no está. Ama, el video fue muy hermoso y muy histriónico. Es una muy buena actriz. Aclaraciones sobre la lengua. A ver qué tenemos. El nombre Rachel Amado metió el nombre del libro justo para poder buscarlo y Marcelo metió el atadillo para los que quieres ir al chat a mirarlo. Elsa Farbias dice, me place mucho tus verbos TJ. Aquí tenemos felicitaciones para TJ. ¿Qué más? El mensaje de Facebook, reushita los elevos por el grande desvelopamiento del judaísmo. Nos dice Nelson Adrián Toro Quintero. Moshe dice gracias muchas a los elevos. Elisa le dice a Betty, tu voz es como miel. Katia Smith, nuestra querida amiga, también dice bravos todos, hermosos elevos y excelente profesor. Kol hakavod a todos. Sara Brebaya nos dice Rachel Bornik que tiene otro libro que habla de los descendientes de Sad, la Family Papers, y también nos mete el atadillo, será interesante de meldar. René Martín dice, bravo a todos los elevos de nuestra lengua. Y también Elis dice, Brian, merci mucho. Rachel nos manda felicitaciones a todos. Vamos a ver qué más hay por aquí.
Gloria, también una grande maestra de nuestra lengua y muy querida por todos nosotros, dice muchas gracias Liliana, Marcelo y Brian, y antes de todo a las personas especiales que presentaron. Ya sentimos, nos conocimos a Rachelica, una mujer que representa y está avanzando nuestra lengua y cultura, sentimos la voz de Sadim mismo, gracias a Linda, Lea y Beatriz, sentimos esas voces Ashkenazis que se hicieron de los nuestros y también Sarit y TJ. Qué riqueza y qué placer. Y no es el mensaje más hermoso para escapar con este resumen que nos dio nuestra querida Gloria. No lo podíamos decir en mejores palabras, todo lo que sentimos hoy en un resumen muy, muy justo de lo que aconteció. Les voy a decir merci muy mucho a todos. Todos los mensajes que no me di ahora los vaya a tener en el chat los Brian y va a tener todos los saludos y todos los mensajes que mandates. Y entonces les queremos decir a todos estos hermosos elevos con sus caritas rientes que estamos muy orgullosos de lo que presentaron hoy y del maestro grande que es nuestro querido amigo Brian. Para todos nosotros, un valutoso profesor muy tierno y muy amoroso de nuestra lengua. Creo que se merece unas palmas de todos aquí y de los elevos en especial por este grande labor. Vamos a escapar el encuentro entonces, voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que el próximo Al-Had vamos a estar fiestando Hoshana Rabbah. Antes de esto, vos quiero decir que mañana va a empezar la fiesta de Sukkot, así que desde los encuentros de Al-Had, todos los balabayes, les deseamos Sukkot alegre y que pases unas hermosas semanas dentro de las tentas, de las cabañas. Entonces, el 26 tenemos la noche blanca de Hoshana Rabbah y otros usos sefaradíes relacionados a la Pascua de las cabañas, con nuestro profesor Eliezer Papo por la parte del Centro Gaón. Él nos va a hablar, va a ilustrar musicalmente el cantador tan afamado Moni Hermosa. El video de este encuentro de maravilla y los otros pasados los vas a tener, como vos dije al empecillo, en sfarad.com Raya TV. También lo puedes encontrar en el canal de Sfarad de YouTube. Si nos querés dar ayuda, sfarad.com Raya Encuentros. Y con esto nos despartimos de todos vosotros el día de hoy. Somos muy más celosos de tener, creo yo, este espacio para hablar, para contar, para mostrar tantas cosas viejas y nuevas que tenemos de nuestra lengua y de nuestra cultura. ¿Quieres hacer una despedida tú, Brian? Danos y regios que estés, merci muy mucho y adelante con la lengua, con hablantes viejos y nuevos, no importa, somos hablantes todos y eso es lo importante. Mashallah que tenemos muchos elevos en todo el mundo, empezando de tantas partes como a mostrarles en el mapa. Y no os olvides que vuestros hijos y vuestros nietos también pueden ser hablantes si queréis. Bravo. Al vernos entonces, muy alegre que tengas todos, Sukkot alegre y nos veremos Al-Had el Binyan con esta fiesta de Hoshana Rabbah y toda la alegría que nos trae. Saludos a todos, semanada buena. Ni la guerra ni la dolor, tú sola candela sola que nuestra alma guiará. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Betty, alegría ver tu cara.
Gracias.